Buenos días para todos, mi nombre es Alejandro Gallego, residente de cirugía y hoy les traigo el caso clínico. Entonces tenemos una paciente femenina de 30 años, antecedente de hipotiroidismo subclínico sin manejo, sin otros antecedentes relevantes. Ella consulta por cuadro clínico de un día de evolución de dolor abdominal generalizado tipo cólico, rápidamente en progresión, asociado a náuseas, vómito, y posteriormente el dolor le migra y se localiza en el cuadrante inferior derecho. Le toman unos paraclínicos donde hay un aumento de la PCR, tiene leucocitosis, una prueba de embarazo negativa, es examinada por el cirujano y la encuentra con signos sugestivos de apendicitis, se le realiza una apendicectomía abierta, encontrando un apéndice dilatada con leve edema. El procedimiento se realizó sin complicaciones, la paciente se dio de alta y la patología, pues sí nos reportó un apéndice de 6 centímetros, la luz dilatada con el extremo proximal de longitud de 2 a 4 centímetros a 2 milímetros del margen quirúrgico. Posteriormente, a los 7 días de haber sido operada, la paciente reingresa al servicio de urgencias refiriendo persistencia del dolor abdominal constante localizado en mi abdomen inferior, asociado a náuseas, cinemesis, fiebre subjetiva y escalofríos. Al examen físico estaba estable hemodinámicamente, dolor abdominal generalizado, sin signos claros de irritación y se le pide una tomografía que es la siguiente. Entonces, si alguno de los estudiantes internos quiere ver qué le ve de raro, no que nos dé un diagnóstico, sino qué le ve de raro a esta paciente. Alejandro, aparte de la tomografía, ¿le hicieron laboratorios en ese reingreso? ¿Y cómo era el examen físico cuando reingresó la Laboratorios de paciente? reingreso no tenía. Bueno, se le hicieron, solo pues distinto a la función renal para poderle hacer la tomografía. Y el examen físico era un dolor abdominal generalizado de predominio en todo el marco inferior, pero no lo localizaba en un punto específico y no tenía signos de irritación. ¿Y la paciente se veía tóxica, estaba con signos de sangrado, se veía? No, señor. No estaba estable, no tenía signos de sangrado y no se veía tóxica. Este es otro corte, si quieren ahorita les vuelvo a poner este. ¿Alguien quiere decir qué le ve de raro a la tomografía? Presidente, de los R1 que están ahí los 3 de primera de infusión. Yo veo las alas dilatadas, veo todas las alas sesiones dilatadas y veo, no sé si es una colección. Bueno, tiene algo normal y le vuelvo a poner esta. Listo. ¿Alguien más quiere decir algo antes de seguir? Esto. Listo. Muy bien. Entonces, con este resultado se espera la lectura. Perdón. Esta es la otra imagen, qué pena. Listo. Entonces, con estos resultados ya se espera la lectura por parte de radiología y nos dice que es un vaso de localización en mesogastrio, de aspecto heterogéneo, aumentado de tamaño, el parénquima con ausencia de flujo, al igual que el hilo esplénico, y no se observan lesiones focales, líquido libre en pelvis, y con esto se decide llevar a la paciente a cirugía. Entonces, el caso clínico hoy es del síndrome de vaso errante o vaso ectópico. Entonces, esta es una condición que también es conocida como esplenoptosis, vaso ectópico, vaso flotante o vaso errante, y básicamente consiste en una condición muy rara en la cual el vaso se desplaza de su localización usual hacia el abdomen generalmente inferior o inclusive hasta la cavidad pélvica. Los primeros reportes datan de 1854 y la incidencia es realmente desconocida. ¿Por qué? Porque se dice que más o menos el 50% de los casos no son diagnosticados y que esta es una condición que se puede presentar en 0.2 de cada 1000 esplenectomías. Se puede presentar tanto en los niños como en los adultos.
teniendo en cuenta que cuando hablamos de niños, los cogemos, pues nos estamos refiriendo a pacientes que están desde el nacimiento hasta generalmente los 10, 11 años de edad, siendo predominante en el primer año de vida, y que en los niños va a tener una relación de 1 a 1 en hombres y mujeres, mientras que en los adultos va a tener una relación de 10 a 1, siendo predominante en las mujeres versus los hombres, con prevalencia entre la tercera y la cuarta década de la vida, y esta prevalencia acá básicamente se debe o está relacionada, según los estudios que se han hecho, es a los cambios hormonales que presentan las mujeres pues a lo largo de su vida. Causas las podemos dividir en unas causas congénitas o adquiridas. Congénitas es ausencia de los ligamentos que nos van a mantener el vaso en su posición normal, o unos ligamentos que son anormalmente largos o que pueden ser de un tamaño normal, pero que se pueden volver muy laxos. Y las adquiridas, cambios hormonales, como por decir el embarazo, la esplenomegalia en cualquier condición, principalmente se ha demostrado que está relacionada con la enfermedad de Hodgkin y la malaria, y la obesidad. El cuadro clínico debemos decir que la mayoría de los pacientes son asintomáticos. Cuando los pacientes desarrollan algún tipo de síntoma, es el dolor el que más predomina, y es un dolor que es muy inespecífico, no tiene como un patrón, una localización exacta o algo que nos haga sospechar de esta condición, y es un dolor que como característica tiene que aumenta con las bebidas carbonatadas. Dada la distensión gástrica, nos puede desplazar el vaso, y el vaso entonces al desplazarse me entra en contacto con otras estructuras, lo que me genera aumento del dolor. Puede ser una masa palpable, móvil, no dolorosa, que inclusive se puede movilizar o cambiar de posición a lo largo del día. Puede tener náuseas y vómito. Pueden llegar a cursar con obstrucción intestinal, pancreatitis principalmente de la cola del páncreas, hipertensión portal, sangrado del tracto gastrointestinal, disuria, y puede llegar a generar también menstruación irregular. En este tipo de pacientes, o sea, en los que presentan hipertensión portal, digamos que una de las características para nosotros sospechar un vaso ectópico, pero que no es única ni que es 100% específica, es que uno sospecha esta condición en un paciente que tiene varices gástricas en ausencia de varices esofágicas. ¿Y esto por qué se explica? La fisiopatología de las complicaciones básicamente se va a dar es porque el paciente va a tener un pedículo que va a ser muy móvil, y ese pedículo puede presentar episodios de torsión, distorsión, ¿cierto? Y en uno de los momentos de torsión se va a generar una interrupción del flujo vascular, principalmente el retorno venoso. Lo que es el retorno vascular, el retorno venoso, desde el pedículo, desde la parte que está con torsión hacia el vaso, va a generar congestión esplénica y me va a generar hepatomegalia, y en el resto de la circulación, es decir, desde la vena hacia la circulación ya central, lo que me va a generar es un aumento de la presión. Eso me va a generar aumento de los vasos cortos, y ya me va a generar pues la hipertensión como tal y los signos de hipertensión. La torsión, dentro de todas las complicaciones que se pueden dar, va a ser la principal complicación. Se dice que puede estar presente hasta en el 56% de los pacientes. Generalmente es una torsión que se da en sentido de las manecillas del reloj, y puede ser una torsión aguda, crónica o intermitente, y puede ser parcial o completa y estar asociada o no a infarto esplénico. ¿Cómo hacemos nosotros el diagnóstico entonces de un vaso ectópico? Tenemos dos métodos grandes para diagnosticarlo, ¿cierto? O los dos más usados, la ecografía y la tomografía. Por la ecografía decimos que es una imagen que es rápida, es de fácil acceso, nos ayuda a localizar la ubicación del vaso, es costo efectiva, pero que como limitaciones tiene que puede estar limitada por la presencia de gas o la interposición de otros órganos, y que va a ser operador dependiente. Entonces, cuando nosotros hacemos una ecografía, digamos, lo normal sería ver esto. Cuando le hacemos un Doppler, ver que tiene pues como un adecuado flujo arterial y venoso, pero existen condiciones en las cuales podemos empezar a ver disminución pues del flujo sanguíneo, del aporte sanguíneo, o en el caso específico de nuestra paciente, que esta es una ecografía que se le hizo posterior a la tomografía, vemos que tiene ausencia total del flujo. La tomografía es mucho más específico, nos da la localización exacta del vaso, nos ayuda a identificar las complicaciones que están asociadas, pero como desventajas tiene que es de disponibilidad limitada, va a irradiar al paciente y tiene pues riesgo de injuria renal por la administración del medio de contraste. Entonces lo que nosotros vemos es algo, pues esto que está en los libros es similar a lo que veíamos en la imagen de nuestra paciente, un vaso que va a estar por fuera de la localización usual, ¿cierto? En el caso de nuestra paciente vemos dónde puede estar acá localizado.
¿Listo? Otra de las condiciones que nosotros podemos ver en la tomografía para saber si el paciente tiene o no algún tipo de complicación es esto. Esta es la imagen usual de un vaso que en los libros de radiología describen como si fuera, pues como similar al pelaje de un tigre, que es, digamos, con zonas que resaltan más que otra, y esto es completamente normal. Sin embargo, en el caso de nuestra paciente vamos a ver que no hay zonas que resalten, y esto es lo que nos va a hablar de un infarto esplénico. Entonces, ¿cuál sería el manejo de estos pacientes? Se le puede hacer simplemente una esplenopexia en los pacientes que son asintomáticos y que se les encuentra un vaso ectópico simplemente como un hallazgo incidental. Se les puede llegar a hacer una distorsión más una esplenopexia, principalmente en los pacientes que tienen torsiones, pero que son torsiones parciales a repetición, y principalmente cuando tienen parénquima viable y en los niños por la función inmunológica que tiene el vaso. Y la esplenectomía cuando ya tienen isquemia, necrosis, absceso, hipertensión portal, trombosis de la vena porta, hiperesplenismo o sospecha de una malignidad asociada. La mortalidad intraoperatoria es muy baja, solamente del 1%. Se describen que puede ser por una técnica abierta versus laparoscópica. Lo ideal, como les digo, es tratar de conservar el vaso siempre y cuando el parénquima esté viable, y se podrían llegar a utilizar mallas versus fijación con suturas dependiendo de la experiencia, del recurso y pues individualizar cada paciente. ¿Cuáles serían entonces los hallazgos? Tendríamos un vaso que puede estar aumentado de tamaño, que si miramos detalladamente esta imagen vamos a ver zonas de necrosis y vamos a ver unos vasos que están muy laxos en todo el pedículo. Vamos a ver cambios en el parénquima, ¿cierto? Vamos a ver cómo acá el pedículo puede tener signos de torsión, y a diferencia pues de la imagen anterior, vamos a ver que esta paciente tiene un vaso pues que no está aumentado de tamaño. Vamos a ver acá la torsión del pedículo y una isquemia pues, o un infarto esplénico. Listo. Volviendo a nuestra paciente, entonces la descripción quirúrgica es que se inicia el procedimiento por vía laparoscópica, por técnica de Hasson, se liberan los ligamentos y finalmente se decide convertir a una laparotomía supra e infraumbilical por adherencias firmes entre el vaso, el intestino delgado y el colon. Y los hallazgos intraoperatorios es un vaso aberrante localizado en mesogastrio con volvulación del pedículo vascular y arrastre de otras estructuras, adherencias firmes por un proceso inflamatorio crónico, y que los ligamentos gastroesplénico, coloesplénico, renoesplénico están muy laxos, lo cual permitía una mala posición y una volvulación esplénica. Estas son las imágenes de la paciente. Esta es la imagen inicial cuando se intentó realizar el procedimiento por vía laparoscópica, y esto es acá posteriormente cuando ya se decide convertir a una cirugía abierta, y lo que vemos acá en este pedacito es la torsión del pedículo. Lo mismo acá, aquí ya tenemos el pedículo ligado y todos los vasos están entorchados. Esta es la imagen de la paciente, del vaso. El vaso se envía a patología, dice que tiene pues un peso de 385 gramos, que tiene una superficie con adherencias, que tiene signos de hemorragia, necrosis de aproximadamente el 90% del parénquima. En la descripción microscópica, prácticamente la totalidad del vaso presenta necrosis hemorrágica, y el diagnóstico final fue un infarto esplénico con historia de vaso aberrante y una volvulación del pedículo vascular. La paciente tuvo una adecuada evolución y finalmente se dio alta. Como conclusiones, tenemos que el síndrome de vaso errante es una condición muy rara, sintomatología inespecífica que hace muy difícil, pues al menos una sospecha diagnóstica. La adecuada interpretación de las imágenes es fundamental para llegar al diagnóstico. Se debe conocer la fisiopatología de las complicaciones para evitar pues, que el paciente llegue a desarrollar las complicaciones y darle un manejo oportuno, y en lo posible se debe intentar conservar el vaso, principalmente en los niños.